Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Para los empresarios siempre hay esa incógnita de cómo se ve la perspectiva económica para poder tomar decisiones en la empresa. Y lo que pues anteriormente hacíamos era preguntar con un empresario, con otro, en algún grupo, en alguna reunión. Entonces era pues cierta información incompleta, a veces sesgada, que no necesariamente nos daba una base de cómo se veía la perspectiva. Entonces el tener un estudio que esté fundamentado estadísticamente, en donde no sea la participación de 2 o 3 empresarios, sino empresarios de distintos sectores, de distintos tamaños, pues nos ayuda a tener una perspectiva mucho más real y aterrizada de lo que se espera en cuanto a las variables económicas. Bueno, es muy importante porque para los tomadores de decisión es crucial el poder tener cierto tipo de parámetros en términos de medir un poco cómo está el ambiente, cómo está el entorno de inversión. Esto es en temas de empleo, en temas de inversión, en temas de crecimientos, tanto económicos a nivel global, a nivel local, a nivel nacional, pero también en cuestiones sectoriales. Entonces, este tipo de estudios ayudan mucho a la toma de decisión en términos de que es como un termómetro para medir el entorno o para entenderlo un poco más. ¿Cuál es el sentir de todos en conjunto? No solamente el sentir personal o el sentir de una empresa o el sentir de un sector, sino algo un poco más en conjunto. El estudio de expectativas económicas es una herramienta que se utiliza básicamente para medir las perspectivas que tiene el sector empresarial del Estado de Jalisco bajo una metodología que se basa no en técnicas econométricas ni técnicas, sino en la opinión que expresan los participantes del mercado, y en base a esa opinión, a través de una encuesta, se logran captar cuáles son las tendencias que se tienen sobre variables clave como son empleo, inversión, demanda, etcétera. Como tiene esta sensibilidad de su negocio, pues cómo espera que sean las ventas, cómo ve que van siendo sus costos. Por ejemplo, ahora que si el dólar está subiendo, entonces va a tener un problema en costos. Por otro lado, bajan las tarifas eléctricas, tiene una reducción en costos. Se le pregunta cómo está su perspectiva de inversión, si ve oportunidades en el mercado en donde va a invertir. De tal manera que en esta perspectiva de cada empresario en su universo, de lo que él está viendo, de lo que está censando con sus clientes, con sus proveedores, con sus canales de distribución, tiene pues esa visión, y lo que hace este estudio es conjuntar todas estas visiones en una perspectiva mucho más completa que nos da pues la tranquilidad de que no es lo que opine un empresario o dos, sino realmente un estudio científico de lo que opinan los empresarios en general, de todos los sectores y de todos los tamaños. En este estudio, digamos que hay 3 actores principales, que es el Instituto de Información Estadística Geográfica, como la cabeza de esta parte en términos de levantamiento de encuestas y demás. Está la Coparmex, que es quien obviamente pone a disposición la materia prima de todo este estudio, y por otra parte está el Tecnológico de Monterrey a través de GADE Business School y de la Escuela de Negocios. Bueno, invitamos a empresarios que son consejeros de Coparmex Jalisco, invitamos también jóvenes empresarios, invitamos empresas que son socias de Coparmex, y lo que buscamos es que precisamente estén representados todos los sectores, el sector industrial, el sector comercial y el sector de servicios, y todos los tamaños de empresa, ¿no? Como decíamos, micro, pequeña, mediana y gran empresa. De este estudio se esperan
recabar resultados sobre todo de orden cualitativo, pero con la perspectiva regional. Nosotros esperamos poder medir cuál es el comportamiento del sector empresarial, pero a un nivel regional. Porque hoy en día la gran parte de la información económica que contamos se encuentra a nivel agregado, es decir, el comportamiento nacional del sector empresarial. Y nosotros lo que queremos aquí es medir la representatividad del sector empresarial, específicamente el caso de Jalisco. Entonces a Jalisco nos beneficia porque entonces ya no estamos con la duda o la incertidumbre de cómo va a estar los siguientes 6 meses, sino ya con una base sólida de cómo se ve esa perspectiva, lo cual nos lleva a tomar la confianza de decir, bueno, si va a haber crecimiento en la economía, va a haber crecimiento en el empleo, va a haber crecimiento en la inversión, pues tengo que también crecer, ¿no? Y tengo que también invertir, porque entonces estoy en un entorno competitivo que si yo no lo hago me voy a rezagar. Pero también tiene el beneficio para los empresarios en Jalisco de, al saber que los costos van a subir, pues tomemos prudencia en cuidar mucho más nuestros costos. Cuando hay este tipo de movimientos o incertidumbres, tenemos que tener un cuidado adicional. Y bueno, sabemos que la economía de Jalisco y la economía de nuestro país está globalizada, entonces lo que sucede en China, lo que sucede en los Estados Unidos o lo que sucede en Grecia nos afecta. Este tipo de estudios son un gran referente. Es una actividad que debería llevarse a cabo con cierta periodicidad para poder entender un poco más cuál es el sentir global. A veces caemos en un entorno de información pues muy encontrada que causa ciertas tendencias hacia el optimismo o hacia el pesimismo. Lo importante obviamente es el poder medir el entorno en el que uno está involucrado principalmente para poder entender entonces cuál debe ser la dirección en toma de decisión. Resaltar la importancia hoy en día de estos proyectos vinculados entre los 3 sectores, lo que es la academia, el gobierno y el sector privado, ya que podemos hacer uso de cada uno de nuestras respectivas habilidades y fuerzas y conjuntarlas para lograr el bienestar de Jalisco. Para conocer más acerca del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, visita nuestro sitio www.ieg.gov.mx. Estamos a un clic de distancia. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. El sistema de información estatal más grande de México. Gobierno de Jalisco. Bienestar. Mereces estar bien.